Hoy te voy a enseñar cómo hacer al Sony versión llaverito. Para hacerlo vamos a necesitar estambre amarillo, naranja, beige y color café, un poquitito de blanco, 2 ojos de 8 milímetros y opcionalmente un llaverito. Yo voy a estar utilizando estambre de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para la cabeza vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado, hacemos una cadena para subir el tejido y en este mismo primer punto, en la cadena no, en el primer punto, hacemos un punto bajo. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos la cadena y en el mismo primer punto hacemos otro punto bajo. Marcamos y cerramos nuestro anillo mágico. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. Y continuamos con 7 vueltas de 28 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Seguimos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos.
y rellenamos. Y para terminar, hacemos 7 disminuciones. Cerramos y cortamos hilo, y con ayuda de una aguja para estambre vamos a cerrar la parte de abajo de la pieza. Vamos a pasar la aguja tomando la hebra de afuera de todos nuestros puntos. Hasta llegar al final y jalamos. Hacemos un par de nuditos. Y escondemos el sobrante. Y así nos va quedando la cabecita. Ahora, para hacer los piquitos con estambre color naranja, vamos a hacer una cadena de 3 puntos. Hacemos una cadena extra para levantar el tejido y hacemos 2 vueltas de 3 puntos bajos. Seguimos con un punto y una disminución. Y hacemos una disminución. Terminamos con un punto bajo. Y hacemos una cadenita. En este punto bajo hacemos un punto deslizado. Y por un ladito de este triangulito que se nos hizo, vamos a hacer 5 puntos bajos. Y así nos tiene que quedar. Aquí mismo vamos a continuar haciendo los demás piquitos. Hacemos 3 cadenas. Hacemos una más para levantar el tejido. Continuamos con 2 vueltas de 3 puntos bajos. Hacemos un punto y una disminución. Continuamos con una disminución. Y terminamos con un punto bajo. Hacemos la cadena, un punto deslizado y 5 puntos bajos por la orilla del triángulo. Así nos van quedando los 2 primeros piquitos y tenemos que repetir esto hasta tener 7 piquitos. Y por último, para la trompita o el hociquito, con estambre color beige, vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos.
Y seguimos con 2 puntos bajos, 2 aumentos, 2 puntos bajos y 2 aumentos. Al final nos quedan 12 puntos. Terminamos con una vuelta de 12 puntos bajos. Cerramos y cortamos hilo. Y así nos queda una forma ovaladita. Con ayuda de unos alfileres vamos a colocar la trompita entre la vuelta número 7 y número 12 y comenzamos a coser. Y ahora con estambre color café vamos a hacer la naricita. Vamos a pasar la aguja hacia la trompita y vamos a bordar un triángulo. Y hacemos una línea hacia abajo del hociquito, sacamos por debajo de la cabeza y tenemos la nariz. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 con 7 puntos de separación. Y con ayuda de unos alfileres vamos a colocar los piquitos alrededor de la cabecita para coser. Y ahora por último, para darle brillito a los ojos, con un poco de estambre blanco, vamos a pasarlo por la parte de arriba de nuestro ojito. Rodeamos medio ojo y sacamos por la parte de abajo. Pasamos al otro ojito hacia arriba, acomodamos y sacamos por debajo. Y listo, terminamos a Sonny. Aquí opcionalmente puedes agregarle una argollita para hacerlo llavero, o si prefieres puedes dejarlo así. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí abajito hay un botoncito que dice gracias por si quieres hacer una donación a este canal para seguirte trayendo más tutoriales como este, y en la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y mis redes sociales. Me encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.